Estamos con Gustavo Perren. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por la visita, un placer, ¿eh? Muchas gracias, Claudio, por... ¿Comenzaron las clases en la universidad también? estamos con las mesas de examen Claro, claro, arrancan próximamente, ¿no? Las actividades próximamente. presenciales, gracias a Dios también. Se Sí, anunció que hemos la vuelto. universidad vuelve también a la presencialidad plena. Sí, eso es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. El 28 fue el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes. Sí, el 28 de febrero se celebró el Día de las Enfermedades Raras, o como bien vos dijiste, el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes. ¿Hay muchas enfermedades raras, Gustavo? Mira, de acuerdo a un informe de la Organización Mundial de la Salud, hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras que están descriptas. Son pocas en comparación a otras, y la mayoría de ellas son de origen genético, son degenerativas, y si no se las diagnostica a tiempo y el paciente no toma el tratamiento adecuado, hacen que el paciente tenga corta duración de vida y desmejore su calidad de vida, y también el paciente se deteriora con más rapidez. Claro, por eso es tan importante el diagnóstico precoz y el tratamiento a tiempo, Claro, eso se tiene que hacer con rapidez. totalmente. Tenemos imágenes del Hospital Nuestra Señora de Luján porque hay muchos edificios en la Argentina y quizá en el mundo que se han iluminado justamente para conmemorar este Día de las Enfermedades Poco Frecuentes. Sí, en realidad la iluminación se hace para visibilizar, Ujú. y tenemos que tener en cuenta que la localidad de General Ramírez no está exenta. También hay pacientes con enfermedades poco frecuentes. Ujú. Tenemos pacientes con fibrosis quística, pacientes con el síndrome de Asperger. O sea que como ramirenses no estamos exentos a esa problemática. Totalmente. Apelando a tu experiencia personal, Gustavo, eh, ¿es difícil diagnosticar una enfermedad cuando es considerada una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? Mira, nosotros en Argentina tenemos la ventaja de que a los bebés recién nacidos se le hace un análisis de sangre, que es la pesquisa neonatal. Y en base a ese resultado ya está normatizado cómo se procede y se diagnostican con mayor rapidez. Ujú. Bueno, nosotros tuvimos mucha suerte, y Josefina está atendida por un equipo interdisciplinario, que esa es una ventaja que tiene la enfermedad rara o la enfermedad poco frecuente con respecto a otras enfermedades, que el paciente se lo atiende de manera interdisciplinaria. Ujú. No es solo un médico de cabecera, sino que hay varios médicos especialistas que van siguiendo la evolución del paciente, y de acuerdo a esa evolución es el tratamiento que le van asignando. Sí. Y felizmente, a medida que van apareciendo casos como estos, ya los médicos, los hospitales, los centros de salud empiezan a tener en cuenta estas enfermedades poco frecuentes, porque antiguamente se desconocían e incluso no se podían diagnosticar porque no se sabía qué era, ¿no? Claro, en la antigüedad y años atrás no se sabía, y ahora con el avance de la ciencia en cuanto a lo tecnológico y a lo científico, y teniendo en cuenta los avances que hay en tecnología aplicados a métodos de diagnóstico, diagnosticar a un paciente con una enfermedad rara es mucho más rápido. ¿La fibrosis quística es una enfermedad considerada rara todavía? La fibrosis quística es una enfermedad rara. Ujú. Y nosotros acá en la provincia de Entre Ríos tenemos la ventaja de que en el Hospital Materno Infantil San Roque funciona el CREMSER. Ujú. Ustedes se preguntarán qué es el CREMSER. El CREMSER es un organismo que fue creado por la ley provincial 10.291, que en su sigla significa Centro de Referencia Epidemiológica de Malformaciones Congénitas y Enfermedades Raras. Y por medio de esa ley provincial, a través de la cual se crea el CREMSER, también se adhiere a una ley nacional de enfermedades raras. Qué difícil para un papá y una mamá, ¿no? Cuando
diagnostican una enfermedad poco frecuente en tus hijos? Es difícil. Porque sabés que el camino que vas a transitar es un poquito más complejo que el que puede transitar cualquier otro hijo que tenga una enfermedad conocida, ¿no? Sí, es muy difícil y nuestro rol como papá es contribuir a la difusión y que la gente se concientice, que se vaya familiarizando y también es una manera de que a los pacientes con enfermedades raras se los incluyan tanto en el ámbito escolar como el día de mañana en la universidad y en los estudios, ¿cómo se llama?, de avanzada. Sí, ¿no? sí. Ha habido avances igual en Argentina en el último tiempo, ¿no? Ha habido campañas muy importantes. Fátima también ha sido de alguna manera una líder, ¿no? En cuanto a la ley también que se aprobó en la República Argentina. ¿Crees que esta ley ha sido beneficiosa, que puede traer cosas positivas para los pacientes que padecen esta enfermedad? Todas las leyes son positivas siempre y cuando estén bien reglamentadas, claro, y se apliquen. Se las apliquen, ¿no? Claro, es así. ¿Y la sociedad cómo se porta? ¿Cómo se portan las instituciones donde los chicos con enfermedades raras deben asistir? ¿Las escuelas se los incluye, por ejemplo? Mira, ¿Hay medicamentos que están contemplados en las obras sociales? En el caso de algunas enfermedades, pensaba en la celiaquía, no sé si la celiaquía es una enfermedad rara, no. Pero donde necesitas, por ejemplo, medicamentos que también son poco frecuentes, ¿no? Las enfermedades poco frecuentes se tratan a veces con medicamentos que no utilizan la mayoría de los enfermos. Claro, y en la mayoría de los casos... ¿Está todo a disposición de los pacientes con enfermedades raras? Mira, en ese caso hay que tener en cuenta que los medicamentos que necesitan los pacientes con enfermedades raras son de alto costo. Y cuando los pacientes son muy pequeños, porque estamos hablando de bebés recién nacidos, de prematuros, de neonatos, en esos casos la industria no provee la especialidad medicinal. Entonces ahí hay un vacío terapéutico y es ahí donde interviene el Colegio de Farmacéuticos en la lucha contra la orfandad del medicamento. Es decir, desde las farmacias, hay farmacias que se especializan en eso y pueden preparar los medicamentos huérfanos para que esos pacientes tengan acceso a un tratamiento. ¿Eso está ocurriendo en Argentina? Ocurre en nuestra provincia. El Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos redactó 2 códex de normas de buenas prácticas de preparación en farmacias, uno que contempla conceptos generales y otro que contempla medicamentos de uso de mayor frecuencia en pediatría. Y esos códex aseguran la normatización o estandarización de esos medicamentos huérfanos para que se puedan elaborar en la farmacia. Y lo bueno que tienen los códex de la provincia de Entre Ríos es que están aprobados por resolución ministerial, que son pocas las provincias en el país que tienen códex aprobados. Y en el caso de nuestra provincia, el Códex de Pediatría, nos animamos a decir que es único a nivel mundial. ¿Las obras sociales cubren los tratamientos o los medicamentos para pacientes con enfermedades raras? Sí, vos como afiliado de la obra social haces todos los trámites pertinentes, las obras sociales los cubren. Hoy hablaba de la celiaquía durante muchos años y también hoy en algunos aspectos para los pacientes celíacos es muy complejo adquirir los alimentos. El remedio para un celíaco es el alimento. La alimentación. Es la alimentación, ¿no? Digo, todavía hoy hay dificultades, pero desde ACER, que preside Cecilia Pautazo en la provincia de Entre Ríos, ha habido enormes logros también para los pacientes celíacos. Para los pacientes con enfermedades raras, Gustavo, todavía sigue siendo complicado transitar este camino. Digo, muchos años nos quejábamos y también hoy hay dificultades para los pacientes con alguna discapacidad o capacidades diferentes porque no ha habido rampas en la Argentina, sí, ¿no? de por sí el ser humano siempre se queja. Claro. Siempre nos estamos quejando de todos. Pero a veces con razón, ¿no? Y frente a esa dificultad, sí, llamémosla entre comillas, hay que poner voluntad. Sí. Hay que poner voluntad, hay que hacer los trámites,
hay que hacer el certificado de discapacidad, hay que hacer lo que el médico te va indicando, y lo que es más importante es adherir a ese tratamiento médico. Y en enfermedades como la celiaquía, si bien no hay un tratamiento farmacológico, tenés que adherir al tratamiento de prevención, que es la alimentación saludable, y evitar consumir aquellos alimentos que te van a hacer mal. Obviamente. En el caso de usted, de las enfermedades raras, que tiene hijos con enfermedades poco frecuentes, ¿cómo les resulta transitar este camino? ¿El sistema está preparado? ¿Las instituciones, por ejemplo, están preparadas para atender chicos con algún tipo de enfermedad diferente? ¿Las escuelas, por ejemplo? Bueno, con respecto a las instituciones, en el Hospital San Roque están preparados porque ahí funciona el CREMSER. Claro. También hay una sede en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción. Sí. En el Garrahan están preparados. Bueno, en nuestro hospital estamos dando los primeros pasos y buenísimo. Estamos colaborando. Y estamos cerca de todo, ahí corremos con ventajas, ¿no? Sí. Y con respecto a las instituciones, los directivos tienen buena predisposición. La escuela donde van mis hijas, la Escuela Madre de Jesús, hay una muy buena predisposición de los directivos y del personal docente. Con Pamela y ha ido a dar charlas acerca de qué es la fibrosis quística, cómo funciona el sistema respiratorio. Y bueno, y nosotros como padres también queremos colaborar en esa visibilización. Muy bien, muy bien. Y por ejemplo, frente a la pandemia que todos renegábamos del uso del barbijo, del alcohol de 70, de lavarnos las manos, de tener ciertos cuidados, nosotros, gracias a María Josefina, ya estábamos preparados en todo eso y ya estábamos entrenados. Entonces, la pandemia a nosotros, si bien nos agarró de sorpresas como a todo el mundo, nos agarró preparados. Sí. Para terminar, Gustavo, ¿cuál es tu mensaje para los papás, para los futuros casos que aparezcan? Digo, para aquellos primeros padres que encontraron en su hogar un niño con alguna enfermedad poco frecuente, fue desesperante en su momento. Se conocía poco y nada. Quizá hoy se conozca un poco más. ¿Qué debe hacer un papá? ¿Dónde recurrir? ¿Qué hacer primero? ¿Me entendés? Para que no les pase lo que le pasó a ustedes, o a lo mejor a muchos otros padres que desconocían más todavía de lo que se desconoce hoy, porque si bien hoy sigue siendo una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente, hay un poco más de información, hay personas como ustedes que se ocupan de difundir sobre la temática también, ¿no? Mira, lo importante, lo primero es que hay que depositarse en las manos de Dios. Confiar en Dios, en el amor de Dios, en el amor de la familia, y eso es lo que te mantiene alerta y es lo que te va sosteniendo a lo largo de cada día. Y es vivir el día a día. Vivir el día a día como si fuera el último. Eso es lo que te enseña este tipo de enfermedad. Como padres, los médicos te van guiando. Y las personas que ya pasaron por esta experiencia se acercan. Y lo más importante es no aislarse, no encerrarse, sino al contrario, golpear puertas de personas que ya transitaron este camino. Y capacitarse, hacer cursos, hacer talleres, hacer escuelas de padre, acompañar a Josefina en su crecimiento, ver los logros, contactarse con otros médicos, y esto se hace en base a la experiencia de los que ya transitaron. Claro. Y lo importante es el amor y la unión de la familia. Claro. Coincidimos en esto, entonces es más sencillo para los nuevos padres que tengan algún tipo de enfermedad rara en el hogar, ¿no? Para ustedes fue muy difícil porque no tenían tantas puertas que golpear seguramente en aquel momento. Y al principio fue difícil. Sí. Diego fue el primero que nos ayudó, el doctor Diego Dagnino, fue el primero que nos allanó el camino y bueno,
Después aparecieron otros especialistas y bueno, hoy día podemos decir de que nuestra hija está en las mejores manos. Gracias, Gustavo, por tu testimonio. Creo Bueno, que con esto gracias. podemos ayudar a muchísima gente, y si aparece un caso parecido al tuyo u otra enfermedad rara, que las hay también lamentablemente, pensemos en la posibilidad de que siempre existe una solución, ¿no? Siempre hay alguien en la ciudad a quien consultar, algún amigo, alguna persona conocida a quien le podemos pedir que nos oriente, ¿no? Sí, siempre hay que tener una mirada optimista y con esperanza, que Dios nunca nos va a abandonar. Gracias, un gusto. Gracias a ustedes. No se vaya, ya venimos.